Mi nombre es Ana Yancana y el tema que corresponde analizar en este espacio es referente a los títulos valores correspondiente al tema 15 de la unidad 4. Los títulos valores son instrumentos jurídicos negociables que responden a las exigencias del derecho mercantil de celeridad, seguridad y crédito. Son documentos cuya tenencia legítima es necesaria y suficiente para el ejercicio y transmisión de los derechos incorporados y que se describen de manera literal en los mismos. Son documentos que se bastan a sí mismos, independientemente de los negocios que le den origen, que llevan incorporado un derecho de crédito o valor indisoluble unido al título, con el cual acredita su tenedor la legitimación del ejercicio del derecho incorporado. Para entender qué es un título de valor, pondré como ejemplo un cheque bancario o una letra de cambio. Respecto a las características de los títulos valores, puedo mencionar las siguientes. En primer lugar, la autonomía. Se trata de un título autónomo e independiente de cualquier negocio que pudiera haberle dado origen, es decir, se basta por sí mismo. En segundo lugar, tenemos la literalidad. Esto quiere decir que el título tiene incorporado un derecho de crédito o valor, que es el objeto y los derechos y las obligaciones de las partes, que son en este caso sujetos activos y pasivos del título. Se limitan y extienden de acuerdo a lo expresado en el propio documento. En tercer lugar, tenemos la incorporación. El derecho está contenido en el título. Se adquiere el derecho nacido del documento mediante la adquisición del derecho sobre el documento. Es decir, con la transferencia del documento se transfiere necesariamente el derecho. Sin la prestación del documento no puede obtenerse el cumplimiento de la prestación y la destrucción del mismo comporta la pérdida de ese derecho. En cuarto lugar, tenemos la abstracción. Por abstracción del título valor se entiende que el mismo tiene en sí su propia causa, dado lo cual el titular no requiere pruebas complementarias respecto a los motivos que originaron la expedición del instrumento para ejercer los derechos correspondientes. En quinto lugar, tenemos la falta de innovación. Respecto a esta característica, el artículo 121 del Código de Comercio establece algo así como cuando el acreedor recibe documentos negociables en ejecución del contrato o en cumplimiento de un pacto accesorio, el contrato de que proceda la deuda, no se produce la novación. Es decir, al momento de suscribir un título valor, no se está pagando una deuda previa y creando a cambio de ella alguna obligación nueva, sino solamente se está suministrando al acreedor un título negociable que le facilite el traspaso y el cobro de la deuda definitiva. En sexto lugar, tenemos la negociabilidad. Esta es la razón fundamental de su existencia. Mediante esta característica, el título de valor permite al titular que negocie con sus créditos, con lo cual, sin incurrir en engorrosos procedimientos que establece el Código Civil, se le facilita la agilidad y rapidez de sus operaciones mercantiles. Respecto al interrogante de cuál es la problemática que genera la utilización de estos instrumentos cambiarios en el derecho internacional privado, es importante destacar lo siguiente. En el derecho internacional, los títulos valores han dado lugar a numerosos conflictos, porque estando destinados a circular en varios países, las operaciones que comprenden, como el endoso, el aval y la aceptación, se encuentran regidas y se ejecutan bajo el imperio de diferentes leyes. En este sentido, consideran los distintos doctrinarios que los títulos valores en el ámbito del derecho internacional privado se deben estudiar desde la capacidad de las partes, los efectos de los diversos títulos y los diversos actos y el pago de los mismos y su prescripción. Por ejemplo, la letra de cambio en su emisión se ha de regir por la ley del país en que fue emitida. Por otro lado, en cuanto al endoso, existen dos teorías, la de la ley nacional y la de la ley local. En el derecho internacional, la segunda de estas leyes es la más aceptada y esta expresa que el endoso se aplica la ley local, es decir, que la ley que regirá el acto de endoso será aquella del lugar en el cual ésta se realice. En este sentido, la ley determinará si el endoso transfiere o no la propiedad de la letra. En esta transferencia no será efectuada aun cuando ella sea admitida en el lugar en que deba hacerse el pago. Igualmente determina la responsabilidad del endosante.
Ahora bien, ¿qué soluciones aporta el sistema venezolano de derecho internacional privado en torno al tema? En el derecho preexistente a la ley del derecho internacional privado, la forma de las obligaciones cambiarias se regía por la ley del Estado sobre cuyo territorio dichas obligaciones habían sido suscritas, lo cual se trataba de la consagración del principio locus regis formam actus, que se traduce en la ley del lugar regula la formalidad de los actos o las formalidades de los actos. Al anterior debe unirse la disposición general del último parte del artículo 11 de nuestro Código Civil vigente, según el cual cuando el acto se otorga ante el funcionario competente de la República, la forma del mismo debía someterse a las leyes venezolanas. En este sentido, la Ley de Derecho Internacional Privado pretende flexibilizar la rigidez original de esta regla. La que mencioné anteriormente, la ley del lugar regula las formalidades de los actos para dotarla de carácter alternativo. El artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado deroga tanto los artículos 484 y 485 del Código de Comercio, así como el artículo 11 de nuestro Código Civil vigente, consagrando en el mismo una reforma sustancial en materia de forma de los actos y otorgándole un carácter facultativo a la regla antes nombrada. De esta manera se persigue reducir en las relaciones jurídicas privadas internacionales la posibilidad de nulidad de los actos por simples razones de carácter formal. El dispositivo del artículo 37 de esta ley reconoce la validez de los actos jurídicos si cumplen los requisitos exigidos, bien por el ordenamiento jurídico del lugar de la celebración del acto, bien por el ordenamiento jurídico que rige el contenido del acto o del domicilio de su otorgante o del domicilio común de su otorgante. Así, las obligaciones cambiarias válidas en cuanto a la forma, si cumplen con las disposiciones del derecho del lugar donde se han suscrito para su otorgante o con las disposiciones del derecho que regula la obligación cambiaria de que se trate. También será válida si cumple con los requisitos de forma del derecho del domicilio del obligado cambiario de que se trate, admitiéndose entonces el principio de aplicación del derecho más favorable. Es todo, gracias por la atención de todos mis compañeros y en especial de la profesora. Gracias.